Mi nombre es Gerson Taura y hoy vamos a abarcar el tema de líneas de transmisión. Entonces, nuestro objetivo será aprender sobre líneas de transmisión mediante el desarrollo de un ejercicio propuesto sobre este tema. Este es el ejercicio. Nos dicen que es una línea de transmisión como la que se muestra en la figura y nos dan los siguientes datos: omega, alfa, beta. Una observación: si vemos aquí, alfa está dado en decibeles y debemos convertirlo. Bueno, nos dan Z sub 0, L, el voltaje del generador, y Z del generador. Entonces nos dan el voltaje y la corriente para un Z igual a 2/3 de L. Y recordemos que L es 3 metros. Bueno, entonces vamos a iniciar. Bueno, hacemos una recopilación de los datos que nos dan, que serían los que tenemos aquí. Recordemos que gamma al cuadrado está dado por R más JWL por G más JWC. Y a su vez gamma, recordemos que es alfa más J beta. Alfa ya nos lo dan, pero nos lo dan en decibeles, entonces al convertirlo por su factor de conversión nos da 0.921, y beta, que es 1, entonces solo sería J. Entonces vemos que nuestro gamma cuadrado para esta fórmula la vamos a agrupar entre parte real y parte imaginaria. Entonces multiplicamos simplemente propiedad distributiva y agrupamos. Entonces, como aquí tenemos gamma cuadrado y aquí solo gamma, vamos a elevar gamma al cuadrado. Entonces, si vemos aquí, 0.921 más i al cuadrado nos da lo que tenemos aquí, menos 0.15 y más 1.82. Entonces, si regresamos aquí, es lo que tenemos: gamma cuadrado igual a menos 0.15 y más 1.842i. Entonces, ya que tenemos gamma cuadrado y gamma cuadrado, podemos igualar estas ecuaciones. Entonces, al igualar estas ecuaciones, vamos a igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Al hacer eso, tendríamos esta parte, que sería nuestra parte real de la primera ecuación, con nuestra parte real, que sería menos 0.15. Y así obtendríamos nuestra primera ecuación, que es la que tenemos aquí: Rg menos omega cuadrado LC igual a menos 0.15. Y lo mismo con la parte imaginaria. Agrupamos este término y lo igualamos a su respectiva parte imaginaria en la otra ecuación para obtener estas dos ecuaciones. Pero nosotros tenemos 4 incógnitas porque nos están pidiendo los parámetros R, C, L y G. Entonces nos hacen falta otras dos ecuaciones. Entonces vemos que nos dan Z0, que es 60 más 40J. Pero Z0 al cuadrado es el siguiente término: R más JWL entre G más JWC, o sea, solo este término. Z cuadrado es igual solo este término. Pero nosotros necesitamos agruparlo de manera que podamos separar la parte real y la parte imaginaria. Entonces este J de aquí no lo podemos separar, a menos de que multipliquemos por su conjugado. Al multiplicar y dividir por su conjugado, entonces podemos eliminar este J de la parte de abajo y el J se pasa a la parte de arriba. Y aquí solo aplicamos propiedad distributiva. Estos dos términos serían simplemente una diferencia de cuadrados y ya podemos agrupar y decir que nuestro Z cuadrado es, agrupamos parte real y parte imaginaria. Y recordemos que nuestro Z sub 0 nos lo dan aquí, pero recordemos que aquí tenemos Z sub 0 cuadrado, entonces aquí necesitamos Z sub 0 cuadrado. Entonces 60 más 40i al cuadrado es este término, 2000 más 4800i. Por lo que, permítame aquí, por lo que ya podemos igualar estas dos ecuaciones. Y de la misma manera que en la parte anterior, parte real
con parte real y parte imaginaria igualada a parte imaginaria para obtener la ecuación 3 y la ecuación 4. Entonces ya tenemos 4 incógnitas y 4 variables. Entonces nos venimos aquí. Utilizaremos las 4 ecuaciones, las introducimos a la calculadora. Esta es nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación. Recordemos que omega es 10 a la 6, entonces lo sustituimos directamente. Nuestra tercera ecuación y nuestra cuarta ecuación. Y estamos encontrando R, L, C y G. Entonces igualamos y vemos que nos da valores negativos, pero si nos movemos hacia acá, vemos que también nos da valores positivos. Entonces nosotros tomaremos los valores positivos, que son para R igual a 15.26, C igual a 4.45 por 10 a la 9 y G igual a 0.01 y L igual a 0.0097. ¿Qué sería estos valores que tenemos aquí? Entonces ya encontramos nuestros valores para R, C, G y L. El inciso B nos dice que encontremos la impedancia de la carga ZL. Entonces nos pide para esta carga que tenemos aquí, ZL. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos calcular un Z de entrada para esa carga, en donde vamos a evaluar para un Z igual a 2/3 de L. Recordemos que L es 3 metros. Y recordemos también que nos dan los valores de B en ese punto e I en ese punto. Pero el Z de entrada también lo podemos calcular con la siguiente fórmula, donde L para nosotros sería 2/3 de L, que sería simplemente 2, y sigma que ya lo calculamos. Entonces nuestro L sería L igual a menos 2/3 de L, por lo que esto prácticamente L menos 2/3 de L es 1/3 de L. Entonces nos quedaría en esta parte, este sería el BDS que nos daban, el IDS que nos daban, que serían lo que tenemos aquí. Nuestro Z sub 0, ZL, que es lo que estamos encontrando, más Z sub 0 por la tangente hiperbólica de gamma, y L es igual a 1/3 de L, o sea L entre 3. Y recordemos que gamma era 3, L era 3, entonces se cancelaba 3 con 3 y nos queda 1. Entonces a la hora de sustituir en la ecuación, permítame, aquí tenemos nuestro Z sub 0, aquí tenemos nuestros voltajes, que aquí ya está convertido de manera rectangular, y ya que nos lo dan de manera polar. Nuestro Z sub 0, ZL, que es la variable que estamos encontrando, Z sub 0, tangente hiperbólica de 0. Que sería gamma. Esto es gamma, ya que recordemos que al ser L 3 entre 3, entonces solo nos queda 1, entonces solo nos queda gamma. Entonces sustituimos todo, tenemos nuestra ecuación, despejamos para ZL y vemos que ZL nos da este valor, 65.9558 más 43i. Entonces ya encontramos lo que vendría siendo nuestro ZL, básicamente con estas dos ecuaciones igualándolas. Ahora nos dicen que supongamos que la línea se ha dañado, pero que nosotros tenemos otra de longitud L medios. ¿En cuánto disminuyó o aumentó la corriente a la entrada de la línea?
Entonces para eso primero debemos encontrar quién era nuestra corriente inicial, ya que no lo encontramos. Bueno, sabemos que el voltaje está dado por esta expresión y que la corriente está dada por esta expresión. A nosotros lo que nos interesa es I, pero vemos que tenemos B del generador, que nos lo da el ejercicio, el cual es 20, Z del generador, el cual es 50, pero nunca encontramos nuestro Z de entrada. Pero simplemente sería aplicar esta ecuación que tenemos aquí, Z de entrada. Z de entrada igual a esta expresión que tenemos aquí, para un L total, donde L para nosotros esta vez sería 3. Entonces aquí en esta parte lo único que cambiaría es que ahora nuestro L es 3. Entonces aquí colocamos 3 gamma. Recordemos que este es gamma. Y para obtener que nuestro Z de entrada es la siguiente expresión: 60.01 más 40.01i. Entonces, ya teniendo nuestro Z de entrada, ya podemos calcular nuestra corriente, que simplemente sería aplicar la siguiente fórmula con nuestro Z de entrada calculado. Entonces 20, que es el voltaje del generador, el Z que calculamos anteriormente, más 50, que simplemente es el Z del generador. Entonces eso nos da la siguiente corriente. Entonces ya encontramos nuestra corriente, pero aquí está de manera rectangular. Entonces para pasarlo de manera polar, vemos que su magnitud es esta y su ángulo es este. Entonces ya encontramos nuestra corriente original con toda la línea, o sea, con la línea completa. Ahora tendríamos que repetir lo mismo, pero ahora sería con un L igual a L medios, donde L es igual a 3. Entonces tendríamos que L es igual a 3 medios. Entonces, de la misma manera que la forma anterior, para encontrar nuestra corriente ocupamos nuestro Z de entrada. ¿Qué va a ser lo único que va a cambiar? Va a cambiar que, bueno, nuestro Z0 sigue siendo el mismo, nuestro ZL también sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es nuestra longitud. Ya no es 3, sino que ahora es 3 medios. 3 medios por gamma. Entonces resolvemos y nos da el siguiente valor: 59.67 y más 39.76 i, que es lo que tenemos aquí. Entonces ya volvemos a aplicar la fórmula anterior, pero con nuestro nuevo Z de entrada, y simple y sencillamente sería 20 el Z de entrada que encontramos y el 50, que es el Z del generador. Nos lo da la calculadora de manera polar, de manera rectangular. Entonces de manera polar sería esto: 0.17 ángulo de menos 19.93. Entonces esta ya sería la corriente con la mitad de la línea. Entonces recordemos que el enunciado nos pregunta en cuánto aumentó o disminuyó la corriente de entrada. Bueno, vemos que esta corriente es la original y esta es con L medios. Entonces vemos que sí, con la mitad de la línea la corriente aumentó, pero aumentó poco, fue apenas un 0.006 de diferencia. No fue mucho, pero sí la corriente aumentó con la mitad de la línea.